Para el primer punto de la bimestral de geometría me dicen, para esta figura ubique el punto HK. ¿Qué figura es esta? ¿Qué es? Una circunferencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el punto HK? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Habría que ubicar el punto HK en el plano cartesiano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en X, pero negativo, ¿no? Y uno en K. Bien, eso era lo que había que hacer. Entonces la respuesta era menos 6, 1. Ahora, me dice, selecciona la opción para determinar la ecuación canónica de esta figura. Entonces, esta fórmula, ¿a qué figuras les recuerda? ¿No se acuerdan de esta? Fue la primera que hice. ¿A la qué? A la parábola. ¿Y esta de quién se acuerdan? De la elipse. De la elipse. ¿Y esta de qué será? La hipérbola. Y esta última es la circunferencia. Entonces tenemos, la primera hace referencia a la parábola, la segunda a la elipse, la diferencia aquí a la hipérbola y la última a la circunferencia. ¿Listo? Ahora, entonces, la fórmula correcta, la respuesta correcta sería la D. Me dicen, seleccionar la ecuación canónica de la figura 5. ¿Qué había que hacer? Había que reemplazar la información importante en la fórmula. ¿Sí? Había que reemplazar la información importante en la fórmula. Entonces teníamos R. ¿Cuánto será el valor del radio? ¿Cuál será el valor del radio? ¿Quién me dice, perdón? 6 es un valor absoluto. Entonces el radio sería 6 al cuadrado igual a X menos H. ¿Cuánto vale H? H menos 6. Entonces sería menos, y entre paréntesis menos 6 más y menos K, que era 1, aquí al cuadrado, aquí al cuadrado. Entonces 6 al cuadrado hace positivo. X más 6 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Esta era la opción correcta para con la figura 6. Me dan una parábola, ¿no? La parábola me define el vértice y el foco. Con esa información, entonces me preguntan, selecciona la opción que permite determinar la ecuación canónica de la figura 6. Como decíamos hace un momento, de acuerdo a estas opciones, la primera está relacionada a una parábola, la otra a una elipse, está de acuerdo a una hipérbola y esta finalmente a la circunferencia. ¿Qué figura tenemos aquí? ¿Qué figura tenemos aquí? Una parábola. Entonces, así a la vista diría uno, pues, la opción correcta sería esta. Ahora vamos a mirar algo. Resulta que nosotros veíamos durante el periodo que la parábola tenía esta fórmula general cuando tenía su vértice en el origen. Que si la parábola abría
hacia los eje X, observen, aquí la parábola abre hacia el eje X en sus dos lados, entonces X al cuadrado sería igual a 4PY, ¿sí? Pero si la parábola está abriendo sobre el eje Y, o sea, se desplaza en X, pero abre en el eje Y positivo y negativo, entonces decimos Y al cuadrado 4PY, ¿sí? Es una U, pero si la U abre, se despliega en el eje Y, entonces Y al cuadrado. Si la U se despliega hacia el eje X en sus dos lados, X al cuadrado. De acuerdo a eso, esta se parecería no a esta, sino a esta que está acá, teniendo en cuenta H y teniendo en cuenta K, ¿cierto? Entonces la ecuación, la fórmula sería X menos H, eso al cuadrado, 4PY menos K, que no es lo mismo que esta. Esta fórmula, ¿hacia dónde abre? De acuerdo a esto, abriría así, o sea, de acuerdo a esta imagen, la parábola abriría así, ¿sí? Bueno, no está sobre el origen, está en un punto HK, así abriría, y mi parábola es de esta manera. Entonces, algunos alumnos colocaron la A y era válida porque era la relacionada a la parábola, y otros colocaron directamente así, X menos K al cuadrado igual 4PY menos H. Aquí sería X menos H, Y menos K. ¿Sí entendieron el sentido? ¿Por qué así? Porque la parábola abre en este sentido. Entonces, allá en la opción de respuestas colocaron esta, entonces era la más correcta. Sin embargo, esta opción era relacionada a parábola y pues era válida. Vamos ahora a seleccionar la ecuación o a definir la ecuación canónica de la figura 5. Entonces, de acuerdo a la imagen, esta de aquí, ¿cómo quedaría? Y menos K. ¿Cuál sería K? ¿Qué valor tendría K? El vértice, acuérdense que es HK. ¿Qué valor tendría K? 2 igual al cuadrado 4. ¿Cuánto valdría P? P se cuentan los cuadritos que hay del foco al vértice y diríamos P es igual a 2. Entonces aquí sería 4 por 2, X menos H, que sería, ¿cuánto sería H? 3. Quedaría Y menos 2 al cuadrado, 8X menos 3. Y esa era la opción A en la hoja. Tenemos una elipse. En el examen venía una elipse. En el examen venían unas escalas en la hoja. No venía el dato preciso de este punto, sino justo el valor siguiente. Entonces aquí, en vez de venir el 9, venía un 10 y aquí un 8. O sea, estaba este punto, el límite de la elipse, estaba en medio del 8 y el 9. Perdón, del 8 y el 10. O sea que ¿qué valor era el que correspondía acá? El 9, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, lo primero que teníamos que mirar era la característica de la figura. Entonces, de acuerdo a esta figura, decimos que es una elipse. Entonces, ¿cuál sería la fórmula adecuada para calcular la canónica de la elipse? Recordando, la elipse, ¿no? Esta sería a partir de ahí, ¿no? A partir de ahí. Ahora,
¿Cómo quedaría la ecuación canónica? La canónica es cuando yo reemplazo los puntos o los valores críticos o importantes de la elipse. Entonces aquí diría yo, de esta elipse, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale A? Vale 6. 9. 9. ¿Cuánto vale B? 7. 7. Entonces esos valores los reemplazamos en nuestra fórmula seleccionada. Entonces diríamos x al cuadrado sobre a al cuadrado, que llamamos 9, más y al cuadrado, que sería sobre b, que sería 7, y esa suma da 1. Resolvemos la potencia, me quedaría 81 más 49 igual a 1. Resulta que en la prueba venía esto en 100. Este venía bien, pero este venía en 100. Entonces, unos estudiantes seleccionaron esa, relacionada con la elipse, y se hace con descarte. Pero otros alumnos colocaron al lado la respuesta incluyendo el 81, porque no era, el valor de A no era 10, era 9. Entonces tenemos el siguiente punto, tenemos el punto 8 y el punto 9, que responde a partir de la figura que está acá. ¿Cómo dijimos que se llama esta figura? Una hipérbola. La hipérbola también tiene su fórmula. Entonces la respuesta sería la hipérbola. Luego me dicen, selecciona la ecuación canónica. ¿Qué había que hacer? Reemplazar los valores de HK. ¿Cuáles serán los valores de HK? El menos 3. Ese sería el punto más importante, porque es el centro, ¿no? Es un punto central. Punto 10. Me preguntan, ¿cuál es la distancia horizontal que alcanza el chorro de la manguera si tiene una caída de 20 metros? Observen la información que viene aquí, ya que de acuerdo a eso, ¿qué podemos deducir? ¿Qué son cuánto? ¿Cuánto dice aquí? 20. Eso no está, eso está contenido dentro de la medida que está acá. Ahí no está añadido. ¿Cuánto es la altura de la caída de la manguera? 20. Pero esta es una información de la parábola, que por cada 2 metros de caída, ¿cuánto avance horizontal tiene? 4. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? ¿Qué podemos decir ahí? Por cada 2 metros de caída tengo 4 metros de avance. Por cada caída tengo 4 de avance. Por 20 metros de caída, ¿cuántos metros de avance tengo? 20 por 4 sobre 2. Me daría 40. Entonces el alcance que tiene la manguera es 40 metros.